Aquella noche escuché pasos que no eran míos, sentí una paz que no pedí y una voz me dijo, no estás sola. Nadie me creyó. Hasta que las señales comenzaron a repetirse una tras otra, en mi casa, en mi cuerpo, en mi alma. Hay casas donde el aire cambia sin que nadie abra una ventana. Hay noches donde el silencio deja de ser vacío y se convierte en presencia. Si alguna vez sentiste que no estabas sola en tu propia sala, que algo invisible se movía cerca de tu cama mientras orabas, quiero decirte algo con toda claridad. No estabas equivocada. La Escritura no calla sobre esto. Hebreos 13:2 nos advierte que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hoy quiero mostrarte las 7 señales que aparecen cuando un ángel cruza el umbral de tu hogar, señales que muchas veces pasan desapercibidas porque el corazón está demasiado ocupado en el afán del día como para notarlas. Charles Spurgeon, aquel predicador que supo hablarle al alma sencilla del creyente común, decía que los ángeles no son leyenda de púlpito ni adorno de sermón antiguo, sino siervos reales, enviados por Dios para socorrer a los herederos de la salvación. Él enseñaba que el creyente rara vez percibe cuántas veces fue protegido por manos que no vio. Spurgeon solía repetir que la fe verdadera no necesita ver al ángel para saber que estuvo allí, porque los frutos de su paso quedan grabados en el corazón, en la memoria, en la manera en que respiramos después de la tormenta. La primera señal es la paz que no tiene explicación. Es esa calma que llega justo cuando todo en tu mente gritaba tormenta, cuando las cuentas no alcanzaban, cuando el diagnóstico parecía sentencia, y sin embargo algo dentro de ti se quedó quieto. Filipenses 4:7 habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es exactamente lo que sientes cuando un mensajero celestial ha estado cerca. No es indiferencia, no es cansancio emocional. Es una quietud que te sostiene por dentro mientras afuera todo parece derrumbarse. Muchas mujeres y hombres de fe cuentan que en su peor noche sintieron de pronto que alguien invisible les decía, respira, todavía estoy contigo. Esa voz sin sonido, ese abrazo sin brazos, es la primera huella de la visita angelical. La segunda señal es un sueño que interrumpe tu descanso con un mensaje claro. Job 33:15 dice que Dios habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando la mente deja de resistir y el alma queda abierta. Spurgeon mencionaba que el Señor tiene 1000 maneras de hablarle a un corazón dispuesto, y una de ellas es visitarnos cuando la razón duerme y el alma queda desnuda ante la verdad, sin las defensas que levantamos durante el día. Si últimamente tus sueños se volvieron distintos, más vívidos, más cargados de sentido, con imágenes que recuerdas al despertar como si te hubieran marcado por dentro, presta atención. Quizás no es casualidad. La tercera señal es la protección inexplicable frente al peligro. Ese accidente que no llegó a suceder, esa decisión que cambiaste en el último segundo sin saber por qué, ese camino que evitaste y luego descubriste que allí ocurrió una desgracia. El Salmo 91:11 lo dice sin rodeos. Él mandará que sus ángeles te guarden en todos tus caminos. Spurgeon predicaba que Dios no siempre libra a su pueblo del fuego, pero cuando decide guardarte del peligro, ninguna fuerza humana puede explicar cómo saliste ileso. Piensa en ese instante en que algo te detuvo antes de cruzar la calle, en esa llamada que retrasó tu salida justo antes de que ocurriera lo peor. Eso no fue suerte, fue una mano que actuó antes de que tú entendieras por qué. La cuarta señal llega en forma de una palabra oportuna, dicha por un desconocido, que responde exactamente lo que tu corazón necesitaba escuchar. Un comentario breve en la fila del mercado, una frase de un extraño en el autobús, algo tan preciso que no pudo ser coincidencia. Spurgeon decía que Dios usa vasos que ni siquiera saben que están siendo usados y que muchas veces el cielo habla por boca de quien menos esperamos. Si eso te pasó recientemente, no lo dejes pasar como algo trivial, porque el cielo rara vez repite el mismo mensaje 2 veces de la misma forma. La quinta señal es un cambio repentino de ánimo,
que no tiene raíz en tus circunstancias. Estabas hundida en tristeza y sin que nada externo cambiara, una fuerza suave levantó tu ánimo como quien enciende una lámpara en un cuarto oscuro. Isaías 61:3 habla de recibir gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Esa transformación interior, cuando no depende de tus propios esfuerzos, suele ser evidencia de una intervención que trabaja mientras tú apenas te das cuenta de lo que ocurre. La sexta señal se manifiesta como una puerta que se abre sin que tú la hayas tocado, una oportunidad que llega justo a tiempo, una provisión que aparece cuando ya no sabías cómo continuar, una llamada que resuelve lo que llevabas semanas orando. Spurgeon enseñaba que la providencia divina camina detrás de bastidores, moviendo hilos que el ojo natural jamás percibe, y que el creyente maduro aprende a reconocer la mano de Dios incluso en los detalles más pequeños de la rutina diaria. La séptima señal es la más íntima de todas. Un renovado deseo de orar, de leer la palabra, de buscar a Dios con hambre distinta a la de antes. Cuando un ángel entra en tu casa, algo despierta en tu espíritu que estaba dormido desde hacía tiempo. Ya no lees la Biblia por costumbre. La lees porque la necesitas como el aire. Ya no oras por obligación, oras porque descubriste que hay alguien escuchando cada palabra, cada silencio, cada lágrima que cae sin que nadie más la vea. Estas 7 señales no son casualidades sueltas. Son el rastro que deja lo invisible cuando toca lo visible. Si reconociste alguna de ellas en tu vida, no las ignores, agradécelas, porque el cielo no gasta recursos en corazones que no valora. Antes de continuar con la segunda parte de este mensaje, quiero pedirte algo sencillo. Si esta palabra está tocando tu corazón, suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos mensajes que Dios quiere traer a tu vida. Y si sientes que tu tiempo de oración se volvió seco, que la Biblia dejó de hablarte como antes, tengo algo para ti. Preparé la guía 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, pensada exactamente para quienes atraviesan esa distancia silenciosa con el cielo. Adquiérela hoy mismo en el enlace del primer comentario fijado. No lo dejes para después, porque tu alma merece volver a arder con la misma intimidad que un día sintió y que hoy, sin duda alguna, puede recuperar por completo. La Biblia está llena de momentos en que hombres y mujeres comunes recibieron visitas que no esperaban. Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda en pleno calor del día, cuando 3 visitantes se acercaron por el camino. Génesis 18 cuenta que él corrió a recibirlos, les lavó los pies, mandó preparar comida, y solo después entendió que había estado hospedando algo mucho más grande que simples viajeros cansados. Lo que llama la atención de ese relato no es solo la visita en sí, sino la actitud de Abraham. Él no exigió pruebas, no pidió explicaciones, no se quedó paralizado por la duda, simplemente abrió su casa, ofreció lo mejor que tenía, y esa disposición del corazón fue lo que permitió que la promesa de un hijo, la promesa de Isaac, llegara precisamente en ese encuentro. Lot vivió algo parecido en Sodoma. Génesis 19 relata que 2 ángeles llegaron a la ciudad al caer la tarde, y Lot, sin saber con certeza quiénes eran, insistió en recibirlos en su casa. Esa insistencia, ese gesto de hospitalidad en medio de una ciudad corrompida, terminó salvando su vida y la de su familia cuando el juicio cayó sobre aquel lugar. Hay algo profundamente humano en estas historias. Ni Abraham ni Lot recibieron un anuncio previo, ninguna señal grande escrita en el cielo. Solo tuvieron un encuentro, una decisión de abrir la puerta, y el tiempo se encargó de revelar quién había cruzado su umbral. Así funciona muchas veces la visita angelical en nuestros días. Se disfraza de lo ordinario, de lo cotidiano, de lo que casi pasamos por alto. Gedeón también vivió su propio encuentro. Jueces 6 narra que un ángel se le apareció mientras él trillaba trigo escondido en un lagar, con miedo, con dudas, sintiéndose el más pequeño de su familia. El mensajero lo llamó varón esforzado y valiente, una palabra que en ese momento sonaba casi como una burla para alguien tan lleno de inseguridad. Pero esa palabra dicha en el momento exacto cambió el rumbo de la historia de Israel. Gedeón no se sintió digno, no se sintió preparado,
y aún así fue usado de manera extraordinaria. Esto nos enseña algo esencial. Las visitas del cielo no llegan porque merezcamos una recompensa, llegan porque Dios ve en nosotros algo que nosotros mismos aún no logramos ver. María, la Madre de Jesús, recibió quizás la visita angelical más conocida de toda la Escritura. Lucas 1 describe cómo el ángel Gabriel llegó a ella siendo apenas una joven, sin preparación previa, sin ceremonia, y le anunció que llevaría en su vientre al Hijo de Dios. Su respuesta no fue de incredulidad ni de resistencia, sino de una entrega serena. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa entrega, esa disposición a aceptar lo que no entendía completamente, es también parte de lo que ocurre cuando el cielo toca nuestra casa. No siempre comprendemos de inmediato el propósito de la señal, no siempre tenemos todas las respuestas, pero la fe no espera entender todo para obedecer. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, tuvo una experiencia distinta. Lucas 1 también relata que un ángel se le apareció mientras cumplía su turno en el templo, y en lugar de creer, dudó, pidió una señal de certeza. Su duda le costó el habla durante meses, no como castigo cruel, sino como un tiempo de silencio necesario para que la fe madurara dentro de él. Esa historia nos recuerda que no toda visita se recibe de la misma manera, y que nuestra respuesta ante lo sobrenatural importa. No se trata de vivir con miedo o sospecha, sino de mantener un corazón dispuesto, atento, capaz de reconocer cuando algo más grande que lo cotidiano está tocando la puerta de nuestra vida. Hay un patrón que se repite en cada uno de estos relatos. La visita angelical rara vez llega con anuncios espectaculares. Llega en medio del trabajo diario, en la puerta de la tienda, en el lagar donde se trilla el trigo, en la rutina de un sacerdote cumpliendo su turno. El cielo prefiere lo sencillo, lo cotidiano, lo que fácilmente podríamos ignorar si no estuviéramos atentos. Por eso, cuando hablamos de las señales que aparecen cuando un ángel entra en tu casa, no estamos hablando de algo reservado solo para grandes personajes bíblicos. Estamos hablando de un principio que sigue vigente. Dios sigue visitando hogares comunes, sigue tocando corazones cansados, sigue enviando mensajeros a quienes menos lo esperan. La pregunta que vale la pena hacerse no es si Dios todavía envía ángeles, porque la Escritura ya respondió eso con claridad. La pregunta real es si nosotros estamos dispuestos a reconocer su visita cuando llega, si tenemos el corazón lo suficientemente despierto para no dejar pasar por alto lo que el cielo quiere mostrarnos. Muchas veces, la diferencia entre vivir una vida espiritual apagada y una vida llena de encuentros reales con Dios no está en cuánto Dios se manifiesta, sino en cuánto nosotros prestamos atención. Abraham corrió al encuentro de sus visitantes. Lot insistió en recibirlos. Gedeón, a pesar del miedo, escuchó. María, a pesar de la incertidumbre, creyó. Esa disposición del corazón es lo que abre la puerta para que las señales mencionadas se conviertan en algo más que simples coincidencias. Cuando decides prestar atención a la paz inexplicable, al sueño cargado de sentido, a la protección que no puedes justificar, estás haciendo exactamente lo que hicieron aquellos hombres y mujeres de fe. Ninguno de ellos tenía un manual espiritual que les dijera exactamente cómo reconocer al mensajero. No contaban con años de estudio teológico ni con experiencias previas que los prepararan. Lo único que tenían era un corazón dispuesto a detenerse ante lo inusual, a no seguir de largo cuando algo sutilmente rompía la rutina. Pensemos en cuántas veces en nuestra propia vida algo similar ha ocurrido y lo dejamos pasar sin darle importancia. Una idea que llegó de la nada y resultó ser exactamente lo que necesitábamos. Un impulso repentino de llamar a alguien que, según supimos después, atravesaba su peor momento y necesitaba justamente esa llamada. Esos instantes, tan pequeños en apariencia, son parte del mismo lenguaje con el que el cielo se comunica hoy. No siempre hay alas visibles ni resplandores como los que describe la Escritura, pero el principio permanece idéntico. Dios sigue enviando su ayuda a través de medios que muchas veces ni siquiera reconocemos como sobrenaturales.
Por eso, cuando hablamos de reconocer una visita angelical en nuestra propia casa, no estamos pidiendo que busques fenómenos extraordinarios ni apariciones dramáticas. Estamos invitando a algo más sencillo y al mismo tiempo más profundo. Aprender a mirar tu vida cotidiana con los mismos ojos que Abraham, Lot, Gedeón y María aprendieron a usar frente a lo desconocido. Pero hay algo que también debemos decir con honestidad. No todo lo que se presenta como espiritual proviene realmente del cielo. La misma Escritura, que nos habla de ángeles verdaderos, también nos advierte sobre la posibilidad de ser engañados. Segunda de Corintios 11:14 dice que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz, y esa advertencia no es un detalle menor. Por eso, junto con el deseo de reconocer las señales que hemos mencionado, es igual de importante aprender a discernir. No toda paz repentina proviene de Dios. No todo sueño vívido tiene un origen celestial. No toda voz interior que se presenta como guía merece ser obedecida sin examen. El discernimiento espiritual no nace de la sospecha constante, sino de un conocimiento profundo de quién es Dios y cómo actúa. Una de las formas más claras de distinguir una visita genuina es observar el fruto que deja. Mateo 7:16 lo resume con precisión: por sus frutos los conoceréis. Cuando algo verdaderamente viene de Dios, produce paz duradera, no ansiedad disfrazada de urgencia. Produce humildad, no orgullo espiritual. Produce obediencia a la palabra, nunca contradicción con ella. Si una experiencia, por más impresionante que parezca, te aleja de la Escritura, te lleva al orgullo, te hace sentir superior a otros creyentes o te empuja hacia decisiones impulsivas sin fundamento bíblico, esa no es la voz del cielo, sin importar cuán convincente parezca en el momento. Otra señal de discernimiento importante es la coherencia con el carácter de Dios revelado en toda la Escritura. Dios no contradice su propia palabra. Si algo que sientes o escuchas te empuja a actuar en contra de lo que la Biblia enseña claramente, no importa cuán espiritual parezca la experiencia, no proviene de Él. Muchas personas, especialmente en tiempos de vulnerabilidad emocional, confunden deseo con revelación. Cuando atravesamos una necesidad profunda, ya sea de compañía, de provisión o de dirección, es fácil interpretar cualquier coincidencia como una señal divina, simplemente porque queremos que lo sea. Por eso, la madurez espiritual incluye también la capacidad de examinar nuestras propias emociones antes de asignarles un origen sobrenatural. Esto no significa vivir con desconfianza hacia todo lo que sentimos, sino desarrollar lo que la Escritura llama discernimiento de espíritus, mencionado en 1 de Corintios 12:10 como un don que Dios mismo concede a su iglesia. Ese discernimiento no se adquiere de la noche a la mañana. Se cultiva con oración constante, con el conocimiento profundo de la palabra y con la humildad de someter cada experiencia al juicio de la Escritura. Un aspecto práctico que ayuda mucho es preguntarse: ¿esta experiencia me acerca más a Dios o me hace depender más de la experiencia misma? Las visitas angelicales genuinas siempre apuntan hacia Dios, nunca buscan protagonismo propio. Los ángeles verdaderos, en cada relato bíblico, señalan hacia el Señor, nunca hacia ellos mismos. Cuando Juan, en el libro de Apocalipsis, intentó postrarse ante un ángel para adorarlo, el mensajero celestial lo detuvo de inmediato, diciéndole que él también era un siervo y que la adoración pertenecía únicamente a Dios. Apocalipsis 19:10 registra ese momento con claridad. Adora a Dios, no al mensajero. Esa es una prueba infalible de autenticidad. Lo genuino siempre dirige la mirada hacia el cielo, jamás hacia sí mismo. También es importante recordar que el temor de Dios, ese respeto reverente que produce cercanía y no terror, suele acompañar las experiencias auténticas. El miedo paralizante, la confusión constante, la ansiedad que no encuentra descanso ni siquiera después de orar, suelen ser indicios de que algo no proviene de la fuente correcta. La oración constante es, sin duda, la mejor protección contra el engaño espiritual.
Cuando mantenemos una comunicación cercana con Dios, cuando conocemos su voz a través del tiempo diario en su palabra, se vuelve mucho más fácil reconocer cuando algo extraño intenta imitar lo genuino. Juan 10:27 lo expresa con sencillez. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esa familiaridad con la voz de Dios no se construye en un día de oración intensa, sino en la constancia diaria, en esos momentos aparentemente pequeños donde decides apartar tiempo para leer, para escuchar, para permanecer en silencio delante de Él. Cuanto más conoces su voz genuina, más fácil se vuelve identificar cualquier imitación. Por eso, si has reconocido alguna de las señales que mencionamos anteriormente, no te apresures a sacar conclusiones extremas, ni tampoco las descartes por miedo a equivocarte. Simplemente, llévalas delante de Dios en oración. Examínalas a la luz de su palabra. Observa el fruto que producen en tu vida con el paso de los días y permite que sea el mismo Espíritu Santo quien confirme su origen. El equilibrio entre la apertura al mundo espiritual y el discernimiento cuidadoso es lo que distingue a un creyente maduro de alguien fácilmente confundido por cualquier experiencia emocional intensa. No se trata de cerrar el corazón a lo sobrenatural, sino de abrirlo con sabiduría, sabiendo que no todo lo que brilla proviene de la luz verdadera. Piensa por un momento en cuántas decisiones importantes se toman cada día, basadas en impresiones que nadie se detiene a examinar. Un cambio de trabajo, una relación, una mudanza repentina, todo justificado con la frase «sentí que Dios me lo decía». Sin desconocer que Dios efectivamente habla, conviene recordar que el sentimiento, por sí solo, nunca fue la prueba definitiva de la voluntad divina. La palabra escrita sigue siendo el estándar contra el cual toda experiencia debe medirse. Ningún sueño, ninguna sensación de paz, ninguna coincidencia sorprendente tiene autoridad para contradecir lo que Dios ya reveló con claridad en la Escritura. Cuando una impresión concuerda con la Biblia, la fortalece. Cuando la contradice, sin importar cuán fuerte se sienta, debe descartarse sin remordimiento. Con el tiempo, quienes caminan cerca de Dios desarrollan una especie de sensibilidad espiritual, un oído entrenado capaz de distinguir entre el susurro genuino del cielo y el eco de sus propios deseos. Esa sensibilidad no llega por casualidad, llega por años de fidelidad silenciosa, de decisiones pequeñas tomadas en obediencia, aun cuando nadie más las notaba. Hebreos 5:14 habla precisamente de esto. El alimento sólido pertenece a los que, por la costumbre, tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Esa palabra ejercitados no describe algo automático, describe un proceso, una disciplina sostenida en el tiempo, similar al entrenamiento de un músculo que se fortalece solo con uso repetido y constante. Quizás por eso muchas personas viven confundidas frente a lo espiritual. Buscan certezas instantáneas sin haber recorrido el camino de la disciplina diaria. Quieren discernir con precisión sin haber invertido tiempo real en conocer a Dios de manera profunda. El discernimiento no es un don que cae del cielo sin esfuerzo. Es fruto de una relación cultivada con paciencia, día tras día, oración tras oración. Ahora bien, después de hablar del discernimiento, viene una pregunta igualmente importante. ¿Cómo se vive una vida que realmente propicia estos encuentros? Porque no se trata solo de reconocer señales cuando aparecen, sino de cultivar un estilo de vida que, de manera natural, abra espacio para lo que el cielo quiere hacer. Hebreos 13:2 no solo advierte sobre la posibilidad de hospedar ángeles sin saberlo, también da una instrucción concreta antes de esa advertencia. No os olvidéis de la hospitalidad. Esa hospitalidad no se refiere únicamente a recibir visitas en casa, se refiere a una disposición constante del corazón hacia el prójimo, hacia el extraño, hacia quien atraviesa necesidad. Piensa en cuántas veces el trato que damos a las personas comunes que cruzan nuestro camino podría estar mucho más conectado con lo espiritual de lo que imaginamos. El vecino que necesita ayuda, el desconocido que pide una palabra amable, el familiar que atraviesa una crisis silenciosa,
Todos ellos representan oportunidades donde el cielo, de alguna manera, observa cómo respondemos. No estamos diciendo que cada persona que se cruza en tu camino sea literalmente un ángel disfrazado, aunque la Escritura deja abierta esa posibilidad. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la manera en que tratamos a los demás revela mucho sobre la disposición de nuestro corazón hacia Dios mismo, y esa disposición es precisamente lo que abre la puerta a experiencias espirituales genuinas. Mateo 25 recoge las palabras de Jesús sobre este mismo principio. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, recibir al extranjero, todas estas acciones cotidianas se convierten, según Jesús mismo, en encuentros directos con lo divino. Por eso, cultivar un corazón hospitalario, atento a las necesidades ajenas, dispuesto a servir sin esperar reconocimiento, no es solo una virtud moral admirable, es también una forma concreta de mantener la puerta de tu casa espiritual abierta a lo que Dios quiera enviar. Un corazón cerrado al prójimo difícilmente estará abierto a lo sobrenatural. Otro elemento fundamental para propiciar estos encuentros es la práctica constante de la gratitud. Cuando reconocemos y agradecemos lo que Dios ya hizo, incluso en los detalles pequeños, se genera un ambiente espiritual distinto en nuestra vida. La queja constante, la insatisfacción permanente, tienden a cerrar los sentidos espirituales. La gratitud, en cambio, los mantiene despiertos. Colosenses 3:15 lo expresa con claridad al hablar de la paz de Dios gobernando nuestros corazones y añade inmediatamente, sed agradecidos. Esa conexión entre paz y gratitud no es casualidad. Un corazón agradecido tiende a percibir con más claridad las intervenciones divinas, mientras que un corazón amargado suele pasar por alto incluso las bendiciones más evidentes. También es fundamental cuidar el ambiente de nuestra propia casa, no solo en el sentido físico, sino en el espiritual. Los conflictos constantes, la falta de perdón acumulada, el ambiente cargado de resentimiento, generan una atmósfera que dificulta la sensibilidad espiritual de todos los que habitan bajo ese mismo techo. Cuando una familia decide, de manera intencional, mantener un ambiente de oración, de perdón constante, de palabras que edifican en lugar de destruir, ese hogar se convierte en un espacio propicio para que la presencia de Dios se manifieste con mayor claridad. No es magia ni fórmula mecánica, es simplemente el fruto natural de un ambiente espiritual saludable. La lectura constante de la palabra también juega un papel fundamental en todo esto. No se trata de acumular conocimiento bíblico como quien acumula datos, sino de permitir que esa palabra transforme progresivamente la manera en que pensamos, sentimos y actuamos. Romanos 12:2 habla precisamente de la renovación del entendimiento como el camino hacia una vida que agrada a Dios. Cuando la mente se renueva constantemente con la verdad bíblica, se vuelve mucho más sensible a reconocer cuando Dios está actuando, incluso en los detalles más sutiles del día a día. Una mente saturada de contenido superficial, en cambio, difícilmente tendrá espacio o sensibilidad para notar lo que el cielo quiere mostrar. La oración constante, no como ritual mecánico, sino como conversación genuina y continua con Dios, completa este cuadro de una vida propicia para los encuentros espirituales. Primera de Tesalonicenses 5:17 lo resume con una brevedad contundente: orad sin cesar. Esa oración constante mantiene abierta la línea de comunicación, y es precisamente en esa comunicación sostenida donde el cielo encuentra espacio para actuar. Al final, cultivar un hogar que propicie visitas angelicales no depende de rituales especiales ni de fórmulas mágicas repetidas con precisión. Depende de un corazón hospitalario, agradecido, en paz, alimentado constantemente por la palabra y sostenido por una oración genuina y continua. Ese es el terreno donde el cielo encuentra espacio para moverse con libertad. Vale la pena detenerse también en algo que suele pasar desapercibido: el descanso. Vivimos tiempos donde la agenda apretada, el ruido constante de las notificaciones,
la prisa que nos consume de un compromiso a otro, terminan por apagar la capacidad de percibir lo sutil. Un corazón agotado, sin espacios de silencio, difícilmente logra distinguir la voz suave del cielo entre tanto ruido. El Salmo 46:10 nos invita a algo que suena casi contracultural en estos días. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esa quietud no es pereza ni pasividad, es una disciplina activa de apartar tiempo, de silenciar el ruido externo e interno, de crear espacio deliberado para que la voz de Dios pueda ser escuchada con claridad en medio del ajetreo diario. Muchas de las señales que hemos mencionado a lo largo de este mensaje pasan completamente inadvertidas para quienes viven corriendo de un lado a otro sin pausa. La paz inexplicable, el sueño cargado de sentido, la palabra oportuna dicha por un desconocido, todo esto requiere un mínimo de quietud interior para ser reconocido y valorado como lo que realmente es. Por eso, junto con la hospitalidad, la gratitud, la palabra y la oración, conviene añadir también el descanso intencional como parte de un estilo de vida que favorece los encuentros con lo divino. No se trata de dejar de trabajar o de abandonar responsabilidades, sino de encontrar dentro de la rutina diaria momentos genuinos de pausa donde el alma pueda respirar y escuchar. Quien aprende a vivir con este ritmo, un ritmo que combina servicio activo con quietud consciente, gratitud constante con oración sostenida, descubre que las señales del cielo dejan de ser eventos extraordinarios y aislados para convertirse en un lenguaje familiar, reconocible, presente incluso en los días más ordinarios de la semana, aquellos que antes pasaban sin dejar huella alguna. Hay un patrón bíblico que quizás no habías notado. Los ángeles aparecen con mayor frecuencia, justo en los momentos de mayor agotamiento, no en los de mayor fortaleza. Elías, después de una de las victorias espirituales más grandes de su ministerio, terminó huyendo al desierto, deseando morir bajo un enebro, completamente exhausto en cuerpo y alma. Primera de Reyes 19 relata que, en ese estado de agotamiento extremo, un ángel lo tocó y le dijo simplemente: «Levántate y come». No hubo reprimenda por su desánimo, no hubo discurso sobre fe ni exigencia de recuperar la fortaleza de inmediato. Solo provisión práctica, comida y agua, exactamente lo que su cuerpo necesitaba en ese instante preciso. Eso nos revela algo profundamente consolador sobre la naturaleza de la asistencia angelical. No llega solo para lo espectacular, llega también para lo básico, para lo humano, para lo que muchas veces nos avergüenza necesitar. Si estás agotada, si sientes que ya no puedes seguir cargando lo que llevas, esa fatiga no te descalifica de recibir una visita del cielo. Al contrario, muchas veces es precisamente la puerta de entrada. Daniel también experimentó esta ministración en uno de los momentos más aterradores de su vida. Daniel 6 cuenta que, siendo arrojado al foso de los leones por su fidelidad a Dios, un ángel cerró la boca de aquellas bestias durante toda la noche. A la mañana siguiente, Daniel salió sin un solo rasguño, y su testimonio se convirtió en la prueba viviente de que Dios no abandona a quien permanece fiel bajo presión. Lo interesante de este relato es que Daniel no vio al ángel en el momento de mayor peligro, solo lo reconoció después, al reflexionar sobre cómo había sobrevivido algo humanamente imposible. Muchas veces funciona así. La protección angelical actúa en tiempo real, pero su reconocimiento consciente llega después, cuando miramos hacia atrás y entendemos que solo la intervención divina explica lo ocurrido. Incluso Jesús, en el momento más intenso de su sufrimiento humano, recibió asistencia angelical. Lucas 22 narra que en el huerto de Getsemaní, mientras oraba con tal angustia que su sudor se volvía como gotas de sangre, un ángel del cielo se le apareció para fortalecerlo. Si el mismo Hijo de Dios recibió ese fortalecimiento en su hora más oscura, ¿por qué habríamos de pensar que nosotros, en nuestras propias noches difíciles, estamos exentos de recibir la misma ayuda? Esto cambia por completo la manera en que deberíamos interpretar nuestras temporadas de crisis. En lugar de ver el sufrimiento únicamente como ausencia de Dios,
La Escritura nos invita a considerarlo también como un espacio donde su intervención se vuelve más evidente, más necesaria, más palpable. El desierto de Elías, el foso de Daniel, el huerto de Jesús, todos fueron lugares de dolor que se convirtieron también en lugares de encuentro sobrenatural. Si estás atravesando actualmente una temporada difícil, si el cansancio te ha llevado a preguntarte ¿dónde está Dios en medio de tanto dolor?, considera la posibilidad de que, precisamente en este momento, el cielo esté más cerca de lo que imaginas. No siempre la ayuda llega en forma de resolución instantánea del problema. A veces llega como fuerza para seguir un día más, como paz para dormir una noche más, como una palabra que sostiene el alma un poco más de tiempo. Salmos 34:7 lo resume con una promesa hermosa. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esa palabra acampa sugiere permanencia, no una visita ocasional, sino una presencia constante alrededor de quienes caminan en reverencia hacia Dios. No se trata de un evento aislado, sino de una realidad continua que acompaña la vida del creyente fiel. Por eso, cuando repasamos las 7 señales mencionadas al inicio de este mensaje, cuando recorremos los ejemplos bíblicos de Abraham, Lot, Gedeón y María, cuando aprendemos a discernir entre lo genuino y lo falso, y cuando descubrimos que incluso en los momentos de mayor agotamiento, el cielo permanece activo, llegamos a una conclusión central: no estás sola y nunca lo estuviste. Esa verdad no depende de que sintamos algo espectacular cada día, ni de que vivamos experiencias sobrenaturales constantes. Depende de una promesa bíblica sólida, respaldada por toda la Escritura, de que Dios cuida de los suyos a través de medios que muchas veces escapan a nuestra percepción inmediata, pero que son igualmente reales y efectivos. Así que si esta noche sientes que tu casa está más silenciosa de lo normal, si algo en tu espíritu percibe una presencia distinta, si una paz inexplicable comienza a llenar el ambiente donde antes solo había ansiedad, no lo descartes como simple imaginación. Podría ser exactamente lo que hemos estado describiendo a lo largo de todo este mensaje: el cielo tocando la puerta de tu hogar, recordándote que no caminas sola en esta jornada de fe. Hay algo más que vale la pena señalar antes de cerrar este mensaje. Muchas veces esperamos que la ayuda del cielo llegue de manera inmediata, resolviendo el problema de raíz en cuestión de horas. Pero los relatos que hemos recorrido muestran un patrón distinto. La asistencia divina suele acompañar el proceso, no siempre lo acorta. Elías recibió fuerza para caminar 40 días, no una solución instantánea a su desánimo. Daniel permaneció toda la noche en el foso. No fue sacado de inmediato apenas comenzó su prueba. Jesús recibió fortalecimiento para atravesar la angustia, no para evitarla por completo. Esto nos enseña algo valioso sobre cómo interpretar nuestras propias temporadas difíciles. La presencia angelical no siempre elimina el proceso doloroso. Muchas veces nos capacita para atravesarlo con una fortaleza que, humanamente, no tendríamos. Por eso, si en este momento estás esperando que Dios remueva por completo aquello que te angustia, y en cambio sigues sintiendo el peso de la circunstancia, no interpretes eso como abandono. Podría ser, más bien, que estás precisamente en medio del proceso donde el cielo camina contigo paso a paso, dándote exactamente la porción de fuerza que necesitas para hoy, sin adelantarte todavía la resolución completa. Confía en que ese ritmo, aunque parezca lento desde tu perspectiva, tiene un propósito que el tiempo mismo se encargará de revelar. Esa manera de entender la ayuda divina cambia por completo la expectativa con la que enfrentamos las dificultades. Ya no se trata de esperar pasivamente un milagro que borre el problema de un solo golpe, sino de caminar activamente, día tras día, confiando en que la misma mano que sostuvo a Elías, que cerró la boca de los leones, que fortaleció a Jesús en Getsemaní, también sostiene tu propia jornada en este momento preciso, sin excepción alguna. Gracias por acompañarme hasta el final de este mensaje. Si estas 7 señales tocaron tu corazón, si sentiste que Dios te habló de alguna manera especial hoy,
Suscríbete al canal, deja tu comentario contándome cuál señal reconociste en tu propia vida y dale like para que más personas puedan encontrar esta palabra cuando más la necesiten. Y si tu tiempo con Dios se siente distante últimamente, no lo dejes para después. Adquiere hoy mismo la guía 21 días para restaurar tu intimidad con Dios en el enlace del primer comentario fijado. Tu alma merece volver a arder. Quédate conmigo, porque en el próximo video seguiremos descubriendo juntos lo que el cielo tiene preparado para ti